Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Caracas. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar como todas las semanas con el estimadísimo amigo José Manuel Serna y su invitada especial, doctora Isabel Pereira Pisani. José Manuel, te corresponde a ti en todo caso pues presentarla. Yo tengo los datos de la doctora acá. Ok. Doctora Bueno, bueno, Isabel Pereira es una persona que no necesita presentación, pero vamos a recordar que es sociólogo, tiene un doctorado en la Sorbona, tiene una especialidad en economía agrícola, es además articulista del Nacional, tiene varios títulos publicados muy exitosos, libros. Su libro más reciente está dedicado, no es un libro, es un informe que está dedicado al desarrollo rural integral, que es el que motiva la presente reunión. Y dado el poco tiempo que tenemos, invito a la doctora Pereira a que nos haga de entrada una pequeña presentación del carácter de su trabajo y la importancia y trascendencia que tiene. Comienzo. Yo agregaría, doctora, para la audiencia, que usted también pues fue de alguna forma, creo que directora o asesora de CEDICE, que es un organismo vinculado a Fedecámaras, al Empresariado Nacional Venezolano, en la propuesta de formulaciones de desarrollo rural y otra serie de esferas del quehacer nacional, ¿no? Entonces, para que, aparte de docente, pues nos dé aquí una cátedra y al mismo tiempo un recuento de cómo hemos perdido valor en el Producto Interno Bruto venezolano, en todas las esferas, tanto en el recurso humano como en las inversiones y con el capital instalado desde el punto de vista fabril, que se perdió todo. Entonces, ¿qué hacer aquí? Está muy de moda la palabra emprendimientos, y yo creo que de alguna manera ese tema también corresponde que lo asumamos aquí, a ver si por allí habría vías preliminares de solución al problema. Bueno, sería interesante que comenzáramos por hablar sobre qué significa esa propuesta de desarrollo rural integral que estamos trabajando en estos momentos, conjuntamente con asociaciones de productores, directamente con los productores. Entonces, la idea surge de qué? Surge primero del fracaso total que ha tenido la agricultura en Venezuela, derivada de las políticas intervencionistas del Estado, de las políticas, de la ferocidad, podría decir yo, de las políticas expropiatorias, que no solamente entraron a ocuparse de tierras que estaban sin uso, sino que precisamente entraban en los sitios donde existían empresas de gran productividad, de mucha rentabilidad. Entonces, por ese camino se expropiaron en Venezuela más de 6 millones de hectáreas, lo cual afectó totalmente la suerte del sector productor de alimentos. Al igual que la eliminación de algunas instituciones, como era el caso de una institución llamada Agroisleña, que en la práctica esta organización suplía lo que podría llamarse un Ministerio de Agricultura y Cría, porque atendía a los productores en todas sus necesidades. Era proveedor de insumos, financiero, almacenador, distribuidor, o sea, hacía todo, asistencia técnica, fundamentalmente, que es uno de los problemas más serios que tienen hoy los agricultores venezolanos. Entonces, esta institución que cubría todo el territorio nacional fue expropiada de una manera muy irresponsable por el actual régimen, fue expropiada y no ha podido ser sustituida por ninguna otra organización creada por el gobierno, porque para eso se necesita gente que conozca el sector, cuáles son las demandas, cómo atenderlo, o sea, cómo atender realmente todos los requerimientos que requiere para tener un sistema agroalimentario productivo, rentable, eficiente, competitivo, o sea, todas las cosas que aspiramos a que logre un sistema de esta naturaleza. Bueno, en realidad la política de desarrollo rural integral es una parte del desarrollo del país. Esto no es un trabajo que va dedicado solamente con fines populistas a atender a los campesinos pobres en esas comunidades abandonadas que existen en toda Latinoamérica,
sino que se concibe como una parte del desarrollo económico, del desarrollo social y de la participación política de un sector muy grande de población. Estamos hablando de cerca de 5 millones de personas. Entonces la idea de estos productores, los que están animando este proyecto, es avanzar hacia a colocar en la discusión y en la reflexión nacional y en todos los proyectos de cambio que se están manejando en estos momentos en Venezuela, una propuesta que conduzca a que el desarrollo rural se maneje de forma integral, o sea, que cubra los aspectos económicos propios de la agricultura, de la economía agrícola, de la producción, del procesamiento, de la distribución, pero también el resto de componentes y elementos que permiten que el desarrollo rural sea integral. Y con esto nos referimos fundamentalmente a las posibilidades de acceso al financiamiento. Nosotros sabemos que en países como Venezuela, el acceso al financiamiento de los miles de productores pequeños y medianos, los cuales por las leyes estas socialistas se les ha prácticamente arrebatado la propiedad, les es muy difícil acceder a financiamiento porque carecen de garantías. Entonces la idea es, bueno, ¿cómo podemos tener una política, una estrategia de financiamiento que cubra a la inmensa mayoría de los productores, no solamente a los grandes productores, que de por sí no tienen mayores problemas para acceder al financiamiento, sino a toda esa inmensa mayoría de agricultura familiar, de pequeños agricultores, de medianos empresarios que para poder desarrollar proyectos en sus unidades productivas tienen incluso que endeudarse con sus bienes particulares. Una pregunta, Isabel, por favor. En este momento de tanta escasez de recursos financieros, ¿cómo sería? Sabemos que el sector agrícola no es el que más recursos financieros demanda, porque no tiene una intensidad muy fuerte no me hagas preguntas de capital. economistas, por favor. Ah, bueno, ok. Entonces no te hago más preguntas. No, hazme las preguntas, pero no me puedo quitar de la cabeza. En el tono de lo que es la integralidad, porque fíjate que nosotros estamos hablando del financiamiento, hay ya una propuesta esbozada, que lo que pretendemos es que se discute, incluso la intención mía era enviártela a ti, José Manuel, para que tú la revisaras y nos dijeras cuán viable puede ser, dada la crisis que hay del sector financiero bancario, pues porque estamos conscientes de que estamos ahorita en una situación. Una crisis total. Una crisis total, y que estas propuestas que estamos manejando son propuestas para un futuro, yo diría corto plazo, si las posibilidades de cambio en Venezuela se hacen reales, claro, como todos. Claro, bueno, pero entonces es una propuesta que incluye las posibilidades de financiamiento, pero te incluye una serie de temas que son vitales para que el desarrollo agrícola sea posible. Incluye, por ejemplo, todas las políticas que puedan dedicarse al enfrentamiento de las restricciones naturales, que en Venezuela son fuertes, porque Venezuela no es un país que tiene cantidades de suelos fértiles. Los suelos fértiles en Venezuela no pasan del 2% del total, pero el resto de los suelos han sido estudiados a fondo, existen las soluciones, existen las alternativas, existen las posibilidades de resolver todas estas carencias que tienen ellos para incorporarse como parte de la frontera agrícola, pero no ha sido la intención ni le ha interesado para nada, incluso al régimen de turno jamás en su vida ha nombrado que tiene intenciones de atender todos estos problemas que se derivan de las inundaciones, de la sequía, de la falta de riego, todo este tipo de problemas que en ese caso y en ese dominio sí tienen una vinculación directa con las políticas públicas, porque quizás en los otros campos son más de acción privada, pero en este sí es, digamos, de participación del Estado. Jamás hemos oído un programa de gobierno en los últimos años que digan, bueno, vamos a atender todos los problemas que hacen que Venezuela tenga la mitad del año inundada y la mitad del año en sequía. Entonces, eso es una cosa que tenemos que recalcar. En Venezuela existen los conocimientos técnicos, y esto lo digo con propiedad porque yo me dirigí a la Universidad de Florida a las personas que eran de los departamentos de suelos tropicales y les planteé el problema de Venezuela por la escasez de suelos de alta calidad. Y ellos me dijeron, pero usted no tiene necesidad de venir aquí. En Venezuela están los equipos y el conocimiento técnico en las universidades y en la Facultad de Agronomía para resolver problemas.
ellos saben que hay que hacer. El problema sería que esto se convierta en una política de Estado. Aquí sí reclamamos una política de Estado. Doctora, usted acaba de mencionar un punto que es bien importante, políticas de Estado. Pero es que en las políticas de Estado, en el tipo de sistema de gobierno que tenemos, no existen a favor de las comunidades productivas, porque hay un divorcio evidente e Claro. intencionado Es cierto, totalmente. del sector privado, que es que verdaderamente agenció en su momento verdaderos estadios de producción del campo. Bueno, estamos hablando, por eso le recalcaba a José Manuel, que esto que estamos, este trabajo que estamos haciendo es porque tenemos muchas esperanzas de que en un futuro cercano podamos iniciar estos cambios que son indispensables para que Venezuela siga existiendo como país, como nación y para que la gente permanezca en el país. Entonces, en estos momentos quizás no es totalmente posible porque en realidad no existe ningún interés por parte del gobierno de ocuparse de los problemas verdaderos que limitan la producción y el abastecimiento de alimentos en Venezuela. Pero nosotros estamos digamos, en la posición de plantear el problema, decir cuáles son sus componentes y tratar de tener para cada uno de esos problemas una respuesta que sea posible y ejecutable en la medida en que tengamos la posibilidad política de hacerlo. Bueno, A entonces, través de los organismos como FEDEAGRO. de las organizaciones de los productores. Ajá. O sea, Pero también pueden surgir otras innovaciones financieras. Yo estoy trabajando con la economía de la diáspora y he estado viendo experiencias de sistemas financieros interconectados, interestatales, entre la población de las diásporas y sus países de origen. El caso más exitoso y conocido es el de Israel, que sus migrantes han estado entre los más importantes financistas del desarrollo de Israel, que por cierto tiene menor capacidad agrícola que Venezuela y sin embargo con tecnología, con sistemas de goteo, etcétera, son exportadores incluso de fruta. bueno, es Entonces, que las restricciones naturales todas se pueden resolver. exacto, Y con hay tecnología, intención, y hay interés, intención, y hay capacidad de financiamiento. Los conocimientos están ahí. claro. En el Y caso además, venezolano, nosotros podemos extender esa frontera de una manera, o sea, de pasar de la cantidad de suelos que tenemos a muchos más, y sobre todo de definir cuáles son las actividades que tengan un alto nivel de competitividad, porque el otro problema ha sido que quizás hemos orientado la agricultura venezolana mucho en función de rubros no competitivos. Entonces, esos son temas que tenemos que discutir. bueno, Entonces, una cosa que te puedo sugerir, en agricultura, siempre el drama de la agricultura fue el famoso tema de las tijeras, que lo usaron siempre los economistas y los historiadores de economía. Es decir, que la agricultura tiene desventajas para atraer inversiones frente a la industria y mucho más frente al sector servicios y financiero. Pero la agricultura tiene una razón geopolítica muy importante y hoy en día una razón ecológica mucho más importante, que es la necesidad de transformar el uso del espacio en el mundo. Es decir, la ocupación urbana se ha hecho muy costosa y los estados necesitan también que la población tenga una cierta dispersión. Eso favorece políticamente y ecológicamente el desarrollo futuro del uno mundo. de los objetivos que estamos manejando es cómo lograr que la población permanezca en ese medio. Ajá, Porque la claro. tendencia es a la migración a los centros urbanos y a convertirse en poblaciones marginales de los centros Es urbanos, que es lo que ha correcto, es pasado en correcto. Venezuela. Ajá. Entonces, la idea es, vamos a tratar, vamos a trabajar, vamos a proponer todas unas alternativas que haga que sea atractivo vivir en la zona rural, que no haya esas diferencias tan grandes entre los niveles de vida y el acceso a servicios Eso es correcto. y a todos los tipos de comodidades de la vida urbana, que no haya una diferencia notable, porque Venezuela es un país que tiene grandes ventajas en el sentido que está muy bien comunicado. Usted puede llegar a cualquier pueblo por carreteras y autopistas que pueden ser, que existen, y que necesariamente tendrán que ser mejoradas, pero que ya están.
sea, no tenemos zonas dispersas, fronteras de selvas como en otros países, no, nosotros, un país comunicable, se puede cubrir todo de extremo a extremo en 10 o 12 horas por excelentes carreteras que habría que mejorar, eso sí, porque han sido abandonadas. Ahora, Entonces, cómo encaja, doctora, dentro de todo este esquema de rescatar la productividad en las distintas áreas? En el campo en lo particular, ¿esto de los emprendimientos tiene algún sentido? Porque si hay dificultad para el financiamiento, pero en pequeños huertos, como alguna vez se concibió, pues la producción nacional por parte del chavismo cuando llegó, armaron un parapeto que al final no fue una cosa ni la otra, le dieron dinero a la gente para montar cooperativas agrícolas y también los dineros se despilfarraron y no se logró ningún objetivo concreto ni en lo bueno, mediano. uno de las áreas de mayor interés es lo que llamamos la agricultura familiar. Ajá. También está el rezago y de todas aquellas áreas donde habían programas de reforma agraria, que todos sabemos hoy que el programa de reforma agraria fue un fracaso total por una condición muy sencilla, muy clara, porque no se le entregaba el título de propiedad a los beneficiarios del programa de reforma agraria. Entonces, la gente pasaba a ser un mero ocupante que no tenía ninguna capacidad de disponer de sus tierras, no podía asociarse, no podía rentar una parte, no podía, o sea, hacer negocios a partir del hecho de ser propietario. Entonces, eso hizo y desestimuló totalmente los programas de reforma agraria, porque la gente ahí lo único que tenía era un documento llamado prenda agraria. Y esa prenda agraria lo único que era como una especie de cédula más o menos no convencional con el cual la gente se identificaba, pero que podía hacer muy poco. Mira, incluso para pedir crédito no le servía para nada. Fíjese usted, doctora, que han extremado tanto las cosas de un tipo de sistema al otro, que inclusive en el aspecto de los inmuebles, ¿no? Para vivir la gente también se quiso aplicar lo mismo. No vas a ser propietario, sino vas a ser ocupante. Ocupante. Entonces, eso anula la autonomía económica. Exacto. La autonomía económica es imprescindible para el crecimiento, para el desarrollo y para el desarrollo humano. Y quiero aportarle otro elemento que a lo mejor no tienen previsto, pero que es bien importante. Y yo tuve unas experiencias muy enriquecedoras en ese sentido, en una época que yo trabajé con el Pacto Andino. Hay unos sistemas de seguro agrícola en los países, en muchos países latinoamericanos, en México y en Costa Rica funciona muy bien, que le permiten a los pequeños productores sometidos a todos los vaivenes que tiene la naturaleza, a cubrir los riesgos. Porque si de esa manera tú sustituyes el subsidio o las emergencias por un sistema integrado que hace que el productor incluso sea eso más... existe en la propuesta que nosotros estamos manejando. Muy bien, eso es excelente. Porque evidentemente el financiamiento para la agricultura conlleva un nivel de riesgo. Hay factores que no son controlables, factores naturales. Exactamente. Pero eso puede ser encarado como uno de los temas que permitan que se... que le da más fuerza a la parte financiera. Frente a esa posibilidad y esos riesgos. Claro. Eso lo tenemos dentro de Oye, me parece muy bueno. Financiamiento. Entonces, además de eso, de lo que ya he hablado de financiamiento, de los riesgos y de las restricciones naturales, existen otros problemas también muy grandes. En Venezuela, por ejemplo, anteriormente existían lo que llamaban sistemas o redes de asistencia técnica para el productor, sobre todo para los pequeños productores, para productores de reforma agraria, para la agricultura familiar. Eso se eliminó por completo. Entonces, cuando usted recorre el país, usted encuentra pequeños productores que están trabajando, pero sin ningún tipo de asesoramiento ni asistencia técnica, y ahora con dificultades para acceder a los insumos fundamentales porque las instituciones que hacían esto fueron expropiadas. Creo que entonces, la creación de una red de asistencia técnica. Sí, llegó a existir, creo que un INSE agrícola también, donde le enseñaba a los trabajadores del campo. Era parte de todo el sistema de asistencia técnica, porque era un centro de capacitación. Entonces, hoy no existe ni capacitación para la población que quiera permanecer dentro de la actividad agrícola, no existe ningún instituto capacitador. Hay algunos programas de Fe y Alegría, hay algún programa de la Embajada Suiza, que yo los he visitado, de los alemanes, que tienen pequeñas experiencias, pero se requiere, es imprescindible que exista una organización responsable de las capacidades de los productores. Yo estaba viendo el ejemplo de Nueva Zelanda
Y ellos dicen claramente, mira, nosotros hemos llegado a estos niveles de productividad y de éxito agrícola porque nosotros invertimos en capacitación de la gente sabe hacer las cosas, ha aprendido, usa la tecnología, tiene acceso a todo lo que son los materiales e insumos de una manera eficiente y rápida y no tan costosa. Entonces, todas estas cosas tienen que ser resueltas para que realmente podamos tener un desarrollo rural integral. Además de eso, también consideramos otro aspecto, que es quizás el aspecto que a mí me mueve más, que es el aspecto social. En la agricultura venezolana, usted tiene alrededor de cerca de 5 millones de personas. Pero esto son áreas casi abandonadas, muchas desconectadas de los servicios básicos, sin electricidad, sin recursos hídricos, etcétera. Entonces, tenemos que plantear el problema de que esto es parte de la población del país, que puede ser productiva, que puede tener niveles de rentabilidad, donde se pueden generar nuevas riquezas y productos, donde se pueden generar actividades agroindustriales. Entonces, esto está totalmente en un terreno muerto en estos momentos, porque en realidad, como Venezuela tuvo algunas épocas, no hace muchos años, de altos precios del petróleo, toda la salida era, bueno, vamos a importar los alimentos. Incluso la bolsa de alimentos que reparte el régimen en las zonas más pobres del país está compuesta por alimentos importados. No hay participación de la producción nacional. Ese es el contrasentido más grande que se nota. Totalmente, además porque es doble. O sea, le estás cambiando a ellos la posibilidad de que trabajen y tengan un salario por una bolsa de alimentos, y la bolsa de alimentos es una bolsa importada, o sea, donde tú estás gastando recursos públicos en comprar esa bolsa para luego repartirla, lo cual al final no es sino una medida populista. Y que los recursos que allí se invierten... En el desarrollo. Claro, los recursos que allí se invierten favorecen a otro país que produce. Otros países, pero incluso se dan casos ahí terribles, porque con la falta que hay de controles, la falta de vigilancia que puede haber por las partes de las organizaciones de esta medida, entonces las poblaciones están recibiendo productos de muy mala calidad, con sobrevalorados, sí, donde se están invirtiendo recursos públicos que podrían invertirse más bien en el estímulo a la producción. Entonces, la parte esta, lo que se llama quizás la parte social, es muy importante. Nosotros tenemos que lograr que la población permanezca, incluso que retorne. Nosotros vimos casos en la península indochina que antes de ellos empezar sus procesos de expansión económica, ellos alentaron procesos de cambios en la agricultura que permitió que parte de la población volviera al campo, pero en otras condiciones, con actividades productivas, con posibilidad de ingresos y de buenos salarios, con servicios básicos. En Venezuela entonces hay que voltear totalmente la manera como se ha tratado el sector rural, esta población de 5 millones de personas. ¿Cuántos de la gente que compone la diáspora han salido de los campos venezolanos, donde no han tenido ninguna oportunidad para desarrollarse? Porque la aspiración nuestra no es mantener una diáspora, sino que todo el que pueda volver, vuelva, pero que vuelva y pueda vivir de una forma decente. Expectativa cierta, sí. Bueno, con una expectativa. Mire, yo creo que ya está terminando. José, la doctora Pereira también tiene un excelente trabajo en materia de desarrollo político, en materia de rescate de la democracia, que yo creo que motiva y justifica una nueva entrevista, porque en ese campo ella ha escrito cosas que yo se las recomiendo a todos en el Nacional, que son bastante buenas, bastante sólidas y que fortalecen mucho la conciencia que necesitamos para rescatar el país. No, sin duda alguna, yo creo que la tribuna está abierta, doctora, le ofrecemos espacio aquí. Muchas gracias. Esta plataforma tiene un propósito fundamental, pues, que es que nos permita, de alguna manera, hacer un análisis permanente, comparativo, de lo que hemos sido, de lo que perdimos y lo que tenemos que rescatar. Y de manera formativa e informativa, pues aquí hacemos esos contrastes, tanto en el tema económico como en el tema académico en general, como en el tema industrial, como en el tema político inclusive, porque hasta la misma política está mal concebida. La dispersión que hay de tantas organizaciones peleándose cuotas de poder definitivamente nos deja entrever que hemos perdido el norte en todos los aspectos, cuando la unidad es fundamental para que el país florezca. Totalmente. Hablaba yo con el ingeniero José Ignacio Casal, que fue ministro de Fomento cuando Carlos Andrés Pérez, y las políticas de Estado eran
dirigida para que se fortaleciera el sector privado y ayudar al sector público a crecer en paralelo. Pero hoy día no, ahí cada quien va a buscar su cuota, pero cuotas muy particulares con fines insospechados. No es posible que en Venezuela hoy se hable el tráfico de drogas de una manera tan olímpica y tan generalizada. ¿Cómo es que llegamos a eso? Entonces yo creo que a esto hay que ponerle un freno y estamos conscientes todos pues, que lo que hay que cambiar es el sistema político para reencontrarnos nuevamente como venezolanos de bien. Bueno, muchas gracias y le sugiero un tema. Incluso le mandé un artículo, mi último artículo a José Manuel, pidiendo que se lo hiciera llegar a usted, porque me preocupa mucho la suerte. Lo tengo ahí, ya te lo voy a enviar. La suerte de la nueva generación, o sea, esos jóvenes que en Venezuela tienen 20 años y que han crecido en una situación totalmente traumática. Traumática porque han vivido en medio del todo el desconcierto que existe en el país, de las evidencias de la corrupción, la gente en diáspora saliendo con destinos inciertos, todo lo que significa el crecimiento del vandalismo. Incluso una de las cosas que más se nombra de Venezuela es el Tren de Aragua, que es una asociación de delincuentes a nivel internacional. Entonces, todos estos problemas están afectando a las nuevas generaciones que han crecido bajo ese influjo cultural y político. Y yo creo que hay que tratarlo. Entonces, me gustaría que José Manuel te entregara el... Seguro que sí. Sí, no, para que veamos eso. Y vas a poder hablar aquí también de nuevo, Isabel. Es muy importante que se conozca tu mensaje y que se nutra pues la gente con esas ideas y esas propuestas que están bien desarrolladas. Y cualquier otra vocería, doctora, que usted considere y estime que pueda estar con nosotros, pues lo convoca, tiene la libertad de hacerlo, ya usted va a tener mi número también, nos convoca, me hace saber y le creamos una pauta aquí pues para ir manejando estos temas del día a día. Hay que trabajar en este campo de comunicación porque los que están enfrente de nosotros, lo que podríamos decir que es a quienes nos oponemos, ellos sí usan los medios de comunicación. Y no solamente eso, en Venezuela ahorita hay una experiencia de que han cerrado 61 estaciones de radio en el último mes. Así es. Lo cual es una tragedia. Entonces, estamos desprovistos de tribuna, pero nosotros tenemos que reinventarla, crearla y utilizarla adecuadamente, pues. Bueno, muchas gracias por su invitación, pues. Gracias por su tiempo, doctora. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Volvemos a estar de nuevo, pues, a través de Radio Victoria. Gracias, Isabel. Nos vemos. Gracias. Y en esta alianza comunicacional hemisférica con Benamérica y la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Gracias por estar allí. Gracias a la doctora Isabel Pereira Pisani y a José Manuel, pues, quien tuvo la gentileza de invitarla. Un abrazo. Hasta luego. Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.